subtítulos en texto escondido o closed caption. Hola, muy buenos días y bienvenidos a En Voz de las Víctimas, la cita que tenemos todos los lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia con las víctimas del conflicto armado. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a las líneas que ya están abiertas, 232-4604, 018-1051-5015, para que consulten los casos que tienen ante la unidad de víctimas. Hoy vamos a hablar de derechos humanos porque se viene la semana precisamente de los mismos, de los derechos humanos, que la Alcaldía de Medellín y también la Gobernación de Antioquia están promoviendo. Ahora que hay tantos asesinatos y líderes de defensores de derechos humanos, es importante hablar acerca de este tema. Pero primero, como hemos venido hace algunos programas viendo la serie Inclusiones de la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín, hoy tenemos una nueva historia. Mi sueño era ser cantante. Entonces yo cantaba sola, jugaba con muñecos. Pues sí, era una niña muy extrovertida, no le daba importancia a nada. No me gustaba que me regañaran ni que me pegaran, por eso me gustaba mucho hacer las cosas bien. Me encantaba el colegio. Desde chiquita he visto las cosas de mi mamá y sé que mi mamá no es una buena persona. Entonces yo hacía las cosas por lo que no me gustaba que me alegaran, ni me pelearan, ni nada. Yo tenía, sí, 8 o 9 años, o ya los 10, no sé muy bien. Y me tocó pedir limosna, me tocó salir con mi mamá a llamados recorridos por la calle a pedir comida. Pues entonces salí de la casa, desde ahí empezaron los problemas por lo que mi padrastro tomó más liderazgo en la casa. Yo me sentía más sola, más desolada, no sé, me sentía que no era de esa familia. Pues a los 15, pues yo dormía en mi casa, pero mantenía todo el día por fuera y me empecé a prostituir, pues para poder conseguir mis propias cosas, mi propio dinero. Eso es un camino muy duro, por lo que uno es una niña y no está acostumbrada a hacer eso ni nada. Pues conseguir plata del cuerpo de uno no es bueno porque uno se siente sucio, no sé, siente muchas cosas hacia uno mismo. Salió la propuesta de internarme, pero me daba miedo. Pero llegó un punto en que mi padrastro o mi hermano me robaron plata. Y eso fue lo que más como que me impulsó a irme de la casa y no me quería ir a la calle a la mano de Dios. Cuando yo llegué a Casa Vida, una finca súper hermosa, no parecía ni un internado. Me recibieron, no sé, me sentí como en mi hogar. Las niñas se presentaron, me dieron una bienvenida súper hermosa, pues no sé, a todas las niñas allá las reciben así. Me gusta mucho reírme, o sea, no me gusta una persona amargada. Pero no sé, en ese momento siento que todas las niñas deberían de sentirse muy felices, porque no en todas partes se recibe así.
uno siempre es capaz de todo después de que uno se lo proponga. Entonces siento que la responsabilidad y el ser capaz, pues es lo que más me identifica en ese momento. Mi sueño es ser azafata y siento que, a ver, está muy lejos el sueño, pero lo tengo muy presente. El maltrato y la violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes es inmenso. Explotación sexual infantil de niños y niñas, el tema de abandono, el tema de maltrato físico y psicológico. Y no podemos seguir siendo indiferentes o considerar que esto es parte del paisaje y que es normal. La invitación es a que constituyamos la red más fuerte y más poderosa del mundo y de este país y de esta ciudad, y es la red de protección hacia nuestros niños. Inclusión es que todos y todas, ciudadanía, entes gubernamentales y todos los actores participemos de esta red. Esa es la invitación. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Y luego de conocer esta historia de inclusiones, ahora sí damos paso a nuestro tema del día, derechos humanos, la Semana de los Derechos Humanos. Para eso nos acompañan hoy Gerardo Vega, quien es director de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila. Bienvenidos a ambos y vamos a empezar de una vez, entremos en materia con la Semana de los Derechos Humanos. ¿Qué se va a conmemorar, Carlos, durante esta semana? Sí, buenos días. El día 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Alcaldía de Medellín, con las diferentes organizaciones, con Forjando Futuro, viene haciendo varias actividades académicas. El día de mañana tendremos un foro en el Hotel Tri, periodismo y conflicto. Esto lo que busca es hablar sobre la situación de los periodistas que tuvieron el conflicto y pues ahora la construcción de paz. En este momento hay un foro sobre desminado, la situación de las víctimas de minas, además porque hay un plan de atención también en la ciudad de Medellín. Este conversatorio en este momento está realizando en Confenalco con diferentes ponentes que saben sobre el tema de desminado y sobre la situación también de Medellín. Muy bien, a propósito de Carlos que menciona, este foro del día de mañana será de 8 a 12 en el Hotel Trip, que queda por Colombia. La gente se puede inscribir a foroperiodismo @gmail.com. La entrada es libre, de todas maneras es bueno tener la inscripción. Algunos de los ponentes a mencionar: Ariel Ávila, que pertenece a la Fundación Paz y Reconciliación, también es columnista del portal Dos Orillas. Igualmente Jesús Abad Colorado, muy reconocido fotógrafo, fotoperiodista de aquí de la ciudad de Medellín. Oscar Montoya, que trabaja aquí en nuestro canal en Teleantioquia, y Mariluz Avendaño, que también trabajó en el canal y ahora trabaja con el diario El Espectador. Tenemos una llamada ya, se trata de Alfonso, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, cuéntenos, Alfonso, su caso. Pues el caso mío es que yo hace días yo llevé todos los papeles a Belencito Corazón, todo. Ya me dijeron de que tenía que esperar. Sí. Y bueno, esperé. Hace pocos días pregunté y me contestaron que ya estaba todo listo. Un muchacho, Daniel, me dijo que todo estaba listo para llamarme, que ya estaba aprobado todo, que ya, bueno, un poco una carreta. Entonces le digo, bueno, eso se fue ahí 4 meses y nada. Entonces yo quería preguntar, porque fui a la personería que me dijeron que pusiera un derecho de petición. En la personería no me lo quisieron hacer, me dijo, no, es que llamaron a un señor Juan Carlos y entonces el señor Juan Carlos le dijo al de la cosa, yo no, dígale que eso tiene plazo hasta el 2021, que se espere. Eso fue todo, y no me hicieron el derecho de petición ni nada. Muy bien, don Alfonso, muchísimas gracias. Es por homicidio, Gerardo, ¿qué le podemos responder? ¿Es homicidio de la familia, algún familiar del hijo? ¿Don Alfonso está en este momento todavía en la línea? Sí. ¿Nos escucha? Sí. Cuéntenos sobre qué caso es. Un hijo que me mataron. ¿Un hijo? ¿Qué año? ¿En qué año? En el 93. ¿Aquí en la ciudad de Medellín? Sí. Muy bien, don Alfonso, muchas gracias. No, en Segovia. En Segovia, Antioquia. Sí. A don Alfonso, sí, estaba haciendo esas preguntas para poder hacer en marco desde qué fecha tiene vigencia esta ley. Se están reparando a víctimas del conflicto a partir de 1 de enero de 1985,
Recordemos eso en el caso de tierras a partir del 1 de enero de 1991, pero casos como el de don Alfonso, que es la pérdida de un hijo, el homicidio de un hijo, ese tipo de reparaciones a partir de 1985. Para señalarle a él, tenemos la información, hay funcionarios de la unidad en este momento aquí en el máster que nos dicen en directo en qué estado se encuentra el caso. Es la información que ya le han dado a don Alfonso, la documentación está completa, está en cuadro de pagos, ya lo único que falta es el desembolso del dinero. Se está pendiente de eso, don Alfonso, no depende eso ya de las autoridades municipales ni de nosotros como organización gubernamental. Claro. Nuestra función aquí es únicamente que poder en directo, así como usted lo está haciendo en televisión, decirle en qué está el caso. Está completamente documentado, está listo, falta es el desembolso de la indemnización, de la reparación a la que tiene derecho. Recordemos que hay muchas personas, son 8 millones de víctimas, las que están inscritas y están en el registro de víctimas. En la medida en que el gobierno nacional va desembolsando, no corresponde aquí a los entes territoriales, ni al municipio, ni al departamento, mucho menos a nosotros como organización gubernamental. Hay que esperar a que haya el dinero para que desde el gobierno nacional en Bogotá vayan desembolsándole a estas personas. Ese es el caso de don Alfonso. Y son cerca de más de 1.800.000 las víctimas que hay aquí en el departamento de Antioquia. Hoy estamos hablando de los derechos humanos, de esa semana de los derechos humanos que ya bien Carlos Arcila nos ha dicho cuáles son algunas de las actividades que se van a realizar, entre ellas el foro de periodismo mañana a las 8 de la mañana en el Hotel Trip. Pero además de eso, ¿cuál es la invitación que tienen ustedes desde la subsecretaría también, Carlos? Sí, toda esta semana que se conmemora los derechos humanos, la idea es precisamente que las comunidades y todas las organizaciones pues reivindiquemos el respeto por los derechos humanos, por la vida, y en ese sentido por eso hay toda una serie de actividades académicas, culturales, hasta deportivas, en promoción y defensa de los derechos humanos. Y es un homenaje también, rendir un homenaje también a las víctimas en este periodo. Y lo más muy importante también, lo que está viviendo hoy el país en el tema de paz, y por eso la coyuntura hoy del tema de los derechos humanos es fundamental, y por eso toda esta serie de actividades que buscan que las comunidades tengan conciencia y también se comprometan por el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo estamos en el país, Gerardo, en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta los últimos hechos que han venido sucediendo en varias partes del país con los líderes sociales? Pues desafortunadamente la propia ONU, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia, de la ONU, ha señalado, son 56, hay una alta preocupación, han venido asesinando en este último periodo de este año, son 56 personas asesinadas, líderes de derechos humanos, reclamantes de tierra, líderes sociales, y precisamente eso es lo que tiene que terminar Colombia, el acuerdo de paz tiene que servir para eso, para que no haya una sola víctima más. Es que las víctimas son aquellas personas las que han sufrido laceraciones, violaciones a los derechos humanos o derecho internacional humanitario. Delitos contra la integridad sexual de las personas, delitos contra la integridad física de las personas, la desaparición, el secuestro, el homicidio, todos estos hechos pues son violaciones a los derechos humanos y son víctimas del conflicto. Y lo que busca el acuerdo de paz al firmarse con las FARC es que cese la confrontación armada y que cese la afectación que causan los paramilitares, los propios agentes del Estado y las propias guerrillas. Esa es fundamentalmente la gracia del acuerdo de paz, y por eso se dice que en el centro del acuerdo de paz están las víctimas, es para que no hayan más víctimas en Colombia, precisamente por eso están al centro del acuerdo de paz. Claro que sí. ¿Cómo se están protegiendo entonces en este sentido los derechos humanos aquí en la ciudad de Medellín, Carlos? Sí, como lo dice Gerardo, hay precisamente una situación de defensores de derechos humanos, de líderes de tierras. La alcaldía rechaza rotundamente estas situaciones que se presentan en el país con el tema de los defensores de derechos humanos. Por eso constantemente venimos monitoreando y haciendo seguimiento y acompañando el proceso a los defensores de derechos humanos en una mesa de trabajo, y en ese sentido se revisa cómo está la labor de defensores de derechos humanos en la ciudad de Medellín para hacer la ruta de acompañamiento y de atención que prevenga precisamente los riesgos de la situación de amenaza o algún hecho de violencia. Igualmente pues se viene trabajando la política pública de derechos humanos en la ciudad de Medellín, donde están todas las líneas de trabajo con las víctimas, con empresarios, con lo cultural, y que permita realmente tener una política que integre a todas
a todas las instituciones y ayude a la prevención y atención en el tema de derechos humanos. Que no sea, Carlos, solamente una semana de los derechos humanos, sino que sea el año de los derechos humanos, claro, 2 años. Así es muy importante precisamente y todavía nos falta, pero ese es el compromiso y la tarea, y en el plan de desarrollo quedaron unas líneas trascendentales en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, es una línea importante y que hay que seguir avanzando. El tema de prevención de reclutamiento, uso, utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, es otro tema también importante aquí en la ciudad de Medellín y que venimos avanzando. Todavía falta mucho y en ese sentido nos estamos coordinando con el gobierno nacional y el departamento para todos estos proyectos. Muy importante entonces lo que acaba de decir el subsecretario de Derechos Humanos. 232-4604-018-051-5015 son las líneas que tenemos disponibles para todos ustedes, para que se comuniquen si quieren opinar acerca de este tema del día, la Semana de los Derechos Humanos, o si quieren saber sobre su caso. Tenemos una nueva llamada, Ana Fabiola. Buenos días. Don Oscar. Mire, es que yo soy Oscar Tulio Vélez. Cuéntanos, don Oscar, buen día. Yo soy el esposo de Ana Fabiola Cardona Castañeda. Y cuéntenos. Entonces, vea, que yo era para averiguar, a ella le mataron un hijo. ¿Sí? A ella ya lo pagaron. Pero dicen que Justicia, a ver si que Justicia también lo paga. Ella lo pagó a Acción Social. Entonces, para ver si es verdad que Justicia también lo paga. Muy bien, don Oscar, muchísimas gracias por su pregunta y hay que hacer una claridad, Gerardo, porque regularmente la gente se confunde con Justicia y Paz, con la ley 1448, incluso con Acción Social. Si ya indemnizaron a la señora Fabiola, no hay indemnización por Justicia y Paz. Si el caso está en Justicia y Paz, las dos rutas son compatibles. Sí. O sea, la persona puede hacer la reclamación en Justicia y Paz. Justicia y Paz es la ley 975 del año 2005, que fue cuando en el año 2005 en el proceso de desmovilización de las autodefensas o de los paramilitares. Recordemos Don Berna, Mancuso, todo este grupo que se desmovilizó en la época del gobierno anterior y que tuvo un procedimiento desde el año 2005. Esa ley tuvo vigencia desde el año 2005. Las víctimas que fueron reconocidas por ellos y que los jueces encontraron que realmente habían sido ellos, ¿cierto? Esas personas que se desmovilizaron en esa fecha, pues los jueces podrán definir cuánto es la reparación para los familiares de esa víctima directa. Así haya sido recibida la indemnización administrativa. Este es un complemento. Si el juez decide eso, si los magistrados de Justicia y Paz deciden que esa persona debe ser reparada y pone una reparación, una indemnización mayor a la que la persona recibió en Acción Social de esa época, decreto 1290, si tiene una indemnización mayor, pues se descuenta simplemente lo recibido desde Acción Social, se descuenta. Voy a poner un ejemplo, si fueran 100 millones de pesos y si antes recibió 15 millones de pesos, pues le deben entregar el resto. Pero debe ser el juez, para que ustedes lo tengan absolutamente claro, el juez el que lo define, eso no es automático. Eso es, si los paramilitares de ese momento aceptaron la responsabilidad de haber causado, haber cegado esa vida, haberle quitado la vida al hijo de la señora de quien nos está hablando, Fabiola. Pues la señora Fabiola, entonces tendrán que repararlo. Es compatible, es lo que quiero decir. Las dos rutas son compatibles. Muy bien, entonces aclarado. Yo quiero un poco también, Ana, decir un poco que en el lenguaje, pues ninguna víctima se paga. Ninguna víctima se paga. La vida no es reparable, ¿cierto? La vida se quitó y como esos hechos causan generalmente empobrecimiento en las familias, en la sociedad, porque causa miedo, porque causa desplazamiento, porque la gente tiene que ir para otra parte, porque causa unos gastos físicos hasta para los funerales, pues el Estado debe reparar, además de la expectativa de productividad de la persona que se va. Entonces el Estado debe reparar, pero es una reparación. Hay cosas que no son reparables como la vida, no se paga. Hay una compensación que hace el Estado por haber omitido el cuidado sobre los ciudadanos y haber permitido que esos hechos causaran. Es en el lenguaje un poco hacia las víctimas que quería dar este mensaje. Es importante además aclararlo, Gerardo, porque hay que cambiar, por supuesto, este lenguaje que estamos utilizando. La vida, como bien lo decía Gerardo, no se va a volver a recuperar. Así que los invitamos también para que sigan haciendo todas esas preguntas que tienen. 232-4604, 018-051-5015. Por el momento nos vamos a unos mensajes
mensajes institucionales y ya regresamos. Ya vuelve En Voz de las Víctimas, por Teleantioquia, TV en Grande. Hacía promesas y pensaba que quería cambiar, que iba a mejorar, que me prometía a mí mismo pues de empezar a actuar distinto. Se refiere a ese tipo como de fantasías, impulsos y conductas de tipo sexual, que para la persona que lo padece le queda imposible controlar esos impulsos. Desde que haya carne, hay debilidad. Hola, soy Fernando Salazar. Ustedes conocen de mí lo que les han contado. En Antioquia Deportiva les voy a mostrar la otra faceta de este antioqueño. Mercadeo con Voz. Bueno, Lina, estoy cansado de visitar lugares donde siempre veo lo mismo, la misma ropa, las mismas cosas. No sé qué hacer, estoy aburrido con eso. Alejandro, me parece muy extraño que estés diciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay ahora muchos establecimientos, muchas empresas, muchos negocios comprometidos con la innovación. Bueno, muy bien, de eso estaremos hablando este martes a las 12:30 del mediodía en Mercadeo con Voz sobre innovación. Solo aquí en Teleantioquia TV en Grande. Sigue viendo En Voz de las Víctimas, por Teleantioquia, TV en Grande. Continuamos en Voz de las Víctimas. Hoy estamos hablando de la Semana de los Derechos Humanos. Nos acompaña el subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila, y también Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Estábamos hablando de todas esas actividades que se van a realizar durante esta semana y casi durante todo el mes, Carlos, pero además estamos hablando de esos derechos humanos, cómo se están protegiendo en la ciudad, pero ¿cuáles son los que más se violan en Medellín? Pues el límite de la movilidad, o sea, se presenta mucho el tema del desplazamiento, todavía, aunque ha rebajado, sigue precisamente esta situación, el tema, pues, el derecho a la vida, también es fundamental, hay situaciones que se presentan y que se ha impulsado para que realmente tengamos esa protección y acompañar precisamente los territorios para que tengan, pues, garantías. Pero por ejemplo, el derecho a la vida todavía se presenta, que es una situación muy grave y que por eso el alcalde ha estado reforzando los territorios, buscando alternativas y oportunidades para que estos hechos no se presenten. Usted menciona ese desplazamiento intraurbano. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son esas zonas más vulnerables? La zona Altavista, sí, la zona de comuna entre Belén y Altavista se presentan situaciones. Igualmente en Comuna 13, la Comuna 13 sigue presentando, Castilla, que son situaciones que precisamente por el conflicto que vive en estos territorios se presentan estos desplazamientos. ¿Cómo estamos en el departamento de Antioquia, Gerardo, según lo que ha analizado la Fundación Forjando Futuros? Bueno, Antioquia tiene unas 4 áreas que son de mucha violación de derechos. Mucha violación, y coincide con mapas de pobreza. Hay regiones de Urabá, del Bajo Cauca, en el oriente antioqueño y el propio Medellín, unas comunas de Medellín donde se presenta una fragilidad institucional que permite que eso suceda. Digo que esos mapas coinciden con los mapas de pobreza y desarrollo. Urabá, Bajo Cauca, una parte de Oriente y una parte de Medellín. Allí es donde más homicidios, es alto el nivel de homicidios, y donde más despojo y desplazamiento se presenta, y donde hay un mayor número de concentración de víctimas. Y a la vez es en los territorios donde hay una fuerte influencia de grupos ilegales, sean bandas criminales, grupos paramilitares, también gente de la guerrilla. Entonces, ahí tiene que haber una política pública muy fuerte de restablecimiento de los derechos de las personas. Yo creo que esta semana, si me permite algo sobre la alcaldía, me parece que es importante la participación de la alcaldía en estos temas y del Estado. El principal derecho de los ciudadanos es el derecho a la vida, y es uno de los derechos más violados, y esos son derechos humanos. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Antes pareciera que fuera una cosa como de unas organizaciones no gubernamentales, sí. Se decía el derechos humanos, las ONGs y por algunos sindicatos hablaban del tema, pero no.
es un tema de Estado, tiene que ser el principal derecho, es institucionalizar políticas que garanticen los derechos de sus habitantes, de los ciudadanos. Por eso nos parece importante lo de Medellín. Aquí hay una subsecretaría de Derechos Humanos, aquí hay un esfuerzo, ya hay cierta hasta tradición en que los gobiernos tienen que preocuparse, asumir ese tema, más débil en el nivel departamental, pero en otras partes del país sí es que ni siquiera existen. Sí. Esa institucionalidad no existe, ni en alcaldías ni en departamentos, y eso preocupa, porque ese es un asunto de Estado, no es un asunto solamente de organizaciones de la sociedad civil, como las ONG, las Juntas de Acción Comunal, o las asociaciones sindicales de periodistas, no, esto tiene que ser asumido con la responsabilidad del direccionamiento y el presupuesto, un fuerte presupuesto del Estado municipal o departamental o nacional para garantizar la vida y los derechos humanos de sus ciudadanos. Por supuesto que sí, muy importante entonces lo que está diciendo Gerardo, y con base en eso, en esa participación que debe tener el Estado, aquí como representante de la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila, ¿hay algún plan entonces de seguridad para proteger la vida de esos defensores de derechos humanos, de las personas que aquí trabajan por los derechos humanos en la ciudad de Medellín? Sí, como lo ha dicho Gerardo, Medellín viene impulsando al lado de las organizaciones ciudadanas que han sido liderados todos estos procesos, pero hoy el municipio tiene ya un compromiso en el plan de desarrollo, y en ese sentido está el acompañamiento a defensores y líderes de derechos humanos. Desde acá se acompaña, se brinda toda la protección necesaria cuando se presentan estos hechos de amenazas, y se hace la ruta de atención con la policía, con la Unidad Nacional de Protección, con la Fiscalía, para precisamente que estos hechos se eviten y que cuando están en riesgo pues se les brinde la atención oportuna. En ese sentido, la Policía Nacional tiene también una oficina de derechos humanos donde recibe las quejas, los reclamos, pero también donde le brinda atención oportuna y apoyo en seguridad a una persona, o en este caso un defensor de derechos humanos que se encuentre amenazado. Muy bien, 232-4604-08000-515015. Tenemos una nueva llamada. María, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, doña María, cuéntenos. Doctor, mi pregunta es... Doña María, discúlpeme, usted por favor le baja todo el volumen a su televisor para que nos escuchemos mejor por el teléfono. Ya. Muy bien, muchas gracias, doña María. Ahora sí, cuéntenos. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, yo estoy incluida en la indemnización del hijo mío. Y en el mes de octubre yo estuve en la reunión de cómo aprender a manejar el dinero. Y a muchas personas les hacen esa reunión y les entregan la indemnización. Eso fue en Belencito. ¿Qué pasó? Que a este grupo de personas que asistimos ese día no nos indemnizaron. Doña María, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Qué le podemos decir, Gerardo, según la unidad de víctimas? Yo quiero recordar que hay una persona en el máster de la unidad de víctimas, ella es la que nos da una información desde el computador. Nos dice, efectivamente, la señora ha sido incluida en el registro de víctimas, falta una parte de la documentación, me informan, como usted lo ha señalado, que estuvieron en un curso, en un manejo financiero de los recursos, pero falta una parte de la documentación, es lo que se nos señalan aquí desde el máster, falta una parte de la documentación del caso para proceder a iniciar el proceso ya de reparación. A mí me parece que es importante que usted lo haga por escrito, solicite por escrito a la unidad de víctimas del orden nacional qué es lo que ha pasado, por qué la demora en el pago de la reparación. Eso lo puede hacer en cualquier oficina de la Oficina de Atención de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, de la Unidad de Víctimas. También con nosotros, como organización no gubernamental, podemos ayudarle a hacer el escrito, el derecho de petición, para que usted sepa con certeza y que la Unidad Nacional responda con certeza a qué se debe que aún no haya salido el recurso. La información que podemos ofrecer es la que nos brindan hoy desde el máster. Una persona de la unidad está allí, dice que está incluida, falta una documentación. Muy bien, se nos está acabando el tiempo en televisión es muy corto. Carlos, la invitación rápida para estos próximos eventos que hay de derechos humanos. Sí, recordar mañana tenemos un foro precisamente con Forjando Futuros, es un foro con periodistas en el Hotel Tri desde las 8 de la mañana, están cordialmente invitados. Esta semana de derechos humanos cuenta con vos, se pueden llamar al 385-5301 y desde ahí toda la atención, programación y, como decía Gerardo, cualquier dificultad que tengan en derechos humanos, con gusto los podemos atender. Tenemos una última llamada. ¿De quién se trata? Hola. Hola, le estamos escuchando.
Cuéntenos, por favor, rápidamente, ¿le puede mermar el volumen a su televisor? Claro que sí. Muy buenos días. Buenos días, cuéntenos. Mira, esto es tan amable, lo que pasa es que yo me desplacé en el 96. Sí, ya. Yo me desplacé en el 96. Sí. Con mis padres. Ellos salieron desplazados. Resulta que yo me fui para un pueblo y ellos se fueron para otros. A mí no me quieren aceptar lo de desplazamiento. Me dijeron que consiguiera el periódico el 96 y ya lo conseguí y me mandaron ya para otra vez para Concordia, para el municipio. Yo hice un derecho de petición, tampoco me lo aceptaron, me dijeron que no. Y me dijeron que hiciera una revocatoria y también me dijeron que no. Me dice, por favor, ¿qué tengo que hacer? Claro que sí, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y rápidamente, ¿qué le podemos decir? Yo de manera sintética, qué pena que está acabando el tiempo, ha sido negada la inclusión en el registro, le ha sido negada la inclusión en el registro como desplazada, porque eso es lo que usted está planteando que debe reparársele. Ha adelantado las acciones, un derecho de petición, ha presentado una revocatoria que le fue negada también. Yo quiero recordar que esto es para víctimas ocasionadas por el conflicto armado. No sé si es el caso de la señora, pero es para víctimas del conflicto armado. Hechos ocasionados por las guerrillas, por los paramilitares, por los propios agentes del Estado o grandes bandas, ha dicho la Corte Constitucional, grandes bandas que tenían control territorial y capacidad jerárquica. Igualmente, Gerardo, se le va a hacer un seguimiento a ella y a todas las llamadas que hemos recibido el día de hoy en todos los programas. A Carlos Arcila y a Gerardo Vega, muchísimas gracias por acompañarnos e igualmente a ustedes los esperamos el próximo lunes 9:30 aquí en Teleantioquia. Feliz día. Y el foro de mañana.